Buenos días o buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Hola, hola. Aló. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Nick. ¿Dónde están? Voy a compartir la pantalla para que comencemos. Ya la ven, la pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Ok, Select. vamos entonces hemos estado trabajando en el análisis de, bueno, en los ejercicios de osciladores armónicos. Este fue el último que hicimos ayer. Hoy les decía que hicimos también problemas de este tipo, de péndulo de torsión y de péndulo físico. Ahora quisiera que trabajáramos en lo que vendrían a ser los últimos. Estos son osciladores que ya no están resueltos en el libro de texto. Tienen un grado de dificultad ligeramente mayor. Vamos a hacer un par de esos y al final quiero recordarles la teoría del rodamiento, que sería el último tipo de ejercicios con los que ustedes se van a encontrar probablemente. Y vamos a hacer un problema de rodamiento, un problema de aplicación de rodamiento, ¿verdad? Entonces, por ahora, ¿qué es lo que debemos recordar? Entonces, la teoría que nos interesa recordar, déjenme activar una cuestión aquí. La teoría que nos interesa recordar es la siguiente: que cuando hacemos análisis de un objeto que está oscilando y que en su oscilación se produce una rotación pura, como es este caso, observen, ahí está dibujado, pero, y es obviamente una figura estática, pero si esto nosotros lo pusiéramos a oscilar, piensen, soltándolo desde este ángulo, digamos máximo teta cero, se movería hasta un ángulo máximo teta cero del otro lado de la línea punteada, que es su línea de equilibrio, y regresaría, oscilaría de esta manera. Y es evidente que va a experimentar una rotación pura, no se va a trasladar, sino que este punto permanece fijo. ¿Ok? Entonces vean que este sistema está afectado, quien lo está moviendo en todo momento es la fuerza ejercida por el resorte. Y entonces vamos a hacer el análisis. Entonces les decía, cuando hay rotación pura, no se les olvide que la ecuación con la cual se trabaja para hacer toda la deducción, es sumatoria de torque de acción alrededor del eje de rotación, que lo voy a denominar O, ¿verdad? Hacemos una sumatoria de torques alrededor de O, y esto lo igualamos con el negativo del momento de inercia que el cuerpo tiene respecto de O, multiplicado por la aceleración angular que tiene respecto de O. O sea, es este ángulo medido respecto de estas dos líneas, o sea, respecto de O. Es evidente, observarán aquí, eso es lo primero que podemos encontrar, que esa aceleración angular es la segunda derivada de ese ángulo teta con respecto al tiempo. Eso es lo primero que de inmediato reconocemos, ¿verdad? Ahora, otra cosa es que si nosotros consultamos las tablas, el I0, el momento de inercia de esa barra, que es la que está girando alrededor de su centro de masa. Noten que esa barra, aunque no lo dice el dibujo de manera explícita, se entiende que tiene una longitud L. No se lo vaya a olvidar que eso, el hecho de que no aparezca ahí no significa que sea cierto. Entonces, su momento de inercia cuando está girando respecto de su centro de masa, para que lo ubiquen, se los voy a mostrar en el libro. Usted se viene al texto, en el capítulo de equilibrio elástico, aquí mire, en dinámica del movimiento, rotación de cuerpos, en uno de estos dos, creo que es el capítulo 9, ahí. Observen, el capítulo 9, usted va a tener esa tabla que le estoy mencionando. Es la tabla 9.1 o 9.2. Vamos a ver cuál es. Por ahí va a aparecer. ¿Dónde está esa tabla?
Aquí está, miren. Entonces la voy a reducir y la voy a trasladar allá para que no sea de utilidad. ¿Ven? Es la tabla de momentos de inercia. La voy a dejar en una tabla 9.2, en una página aparte para que la podamos consultar. Entonces, la voy a incrustar aquí. Ah, no puedo ahí. La voy a incrustar aquí, haciéndola más pequeña para que nos sirva de referencia. ¿Ok? Y entonces la vamos a dejar aquí. ¿Ok? Ahí está. Es la tabla de momentos de inercia que nos va a ser de utilidad en los problemas que vayamos a resolver. Entonces observen que esa tabla nos muestra que el momento de inercia, vean, de una barra respecto de su centro de masa es 1 sobre 12m por L cuadrado. Entonces, aun cuando explícitamente, repito, no aparece L, o si lo mencionan, no lo mencionan, mire, si usted lo lee, bla, 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 no dice que tenga una longitud L, pero eso no importa, es obvio que la tiene. Algunas cosas no se colocan ahí, pero eso es obvio que lo tiene. Entonces aquí hay una barra de longitud L. Y entonces su momento de inercia va a ser, respecto a este eje de rotación, 1 sobre 12 por la masa, m mayúscula nos dicen, por L cuadrado. Ya tenemos dos cosas. Nos falta ahora considerar los torques. Para considerar los torques, entonces vamos a hacer un análisis ahí en el dibujo, para que consideremos todas las fuerzas que están actuando. Fíjense bien. A ver, díganme ustedes, ¿qué fuerzas visualizan que deberían estar actuando sobre esa barra, sobre la barra? ¿Qué fuerzas estarían actuando sobre la barra? Díganme. Yo las voy a ubicar ahí. ¿Qué fuerzas visualizan sobre la barra? Voy a traer ese dibujo para acá para que lo puedan hacer aquí abajo. Ahí. Vamos a hacerlo aquí y vamos a dejar esto ahí. Ahí. Entonces, sobre la barra, vayan pensando ustedes qué fuerzas están actuando sobre esa barra cuando está a medida que va oscilando. ¿Qué me dicen? ¿Qué fuerzas actúan sobre la barra? Lo del resorte. Exacto. ¿Y cómo va la fuerza del resorte? Va así, ¿ve? Así. Esa fuerza del resorte es K por X. ¿Qué es X? Es esta distancia de acá, miren. Se supone que en el extremo está aplicado, es esta distancia de acá. No se les olvide. Que va a tener que ser igual al sector de circunferencia. Porque esto en realidad se mueve, en la realidad esto se mueve con un cierto ángulo. Entonces esa distancia lineal que el resorte se deforma es igual a ese sector de circunferencia, que como el ángulo es, bueno, no es tan grande, no, bueno, no podemos aproximarlo a eso. ¿Qué más? Aparte de eso, ¿qué otra fuerza actúa? Miren, por si tienen dudas de dónde va aplicado la fuerza del resorte, aquí lo dice. La fuerza dice se conecta al extremo. Aunque el dibujo no lo dice con propiedad, entonces sí está bien donde se ubicó. En el extremo inferior de la varilla, ahí se aplica la fuerza F. Muy bien. ¿Qué otra fuerza visualizan? Que actúa sobre la barra. A ver, a ver, a ver. La infaltable. ¿Cuál es la La fuerza? gravedad. El peso. La gravedad es la aceleración. El peso, ¿y dónde se aplica el peso? ¿Dónde aplico el peso? Vamos a ver, aquí hay alguien publicó algo, ¿me pueden leer?
Lo que publicó su compañero, el peso, correcto, el Roger. ¿Dónde se aplica el peso? En la otra punta de la barra. A ver, ¿cuál es el concepto de centro de masa? Acuérdense, es que allí se concentra el peso de los cuerpos. No se les olvide esos conceptos que hemos estado repasando. ¿Ven? En el centro de masa se concentra el peso del cuerpo. Ahí tenemos mg. Y nos faltan dos más, que se los voy a recordar. En el eje de rotación, que debería ser un clavo, un tornillo, un perno, lo que sea, ahí hay otro cuerpo que mantiene ese objeto fijo, se producen otras dos fuerzas, que son reacciones. ¿Se acuerdan? La reacción horizontal y la componente de la reacción total que vamos a denominar reacción vertical. ¿Ok? Entonces nuestro eje de rotación, ahí lo tenemos, es O. O sea, el centro de masa. ¿Cuáles serían los torques de RB, RH y MG? Los torques producidos por esas tres fuerzas. RB, RH y MG. ¿A qué serían igual los torques de esos tres? 0, Pero, ¿por qué? porque pasan por el eje. Exacto, tocan el eje de rotación. Entonces, miren, solamente nos queda el único torque de acción que nos queda, lo vamos a escribir aquí de manera explícita. El torque debido a la reacción vertical es igual al torque debido a la reacción horizontal y es igual al torque debido al peso, es igual a 0. ¿Por qué? Porque para todos ellos el brazo de palanca es 0, es nulo, correcto. Las fuerzas pasan por el eje de rotación. Entonces, ¿cuál es el único torque que nos queda? Nos queda únicamente el torque debido a la fuerza del resorte, FR. Y esa por definición, acuérdense, cuando calculamos torques, los torques de acción se calculan, voy a escribir por aquí esta ecuación, los torques de acción se calculan como la fuerza de acción, el brazo de palanca de esa fuerza y un signo que por ahora lo vamos a ignorar, pero lo voy a escribir aquí, un signo más menos. ¿Por qué lo vamos a ignorar? Porque ese signo ya lo hemos considerado aquí, en el negativo que está afuera, que es una fuerza, un torque de restitución. Entonces va a ser igual a la fuerza de acción, K por X, es la fuerza del resorte. Solo nos hace falta encontrar el brazo de palanca. Entonces lo vamos a hacer aquí. Voy a ampliar esto. Aquí tenemos el centro de masa, O. Aquí se encuentra el extremo de la varilla. Esta distancia es L medios. Es la mitad de la longitud. ¿Verdad? Aquí tenemos entonces, fíjense bien, el peso. Esta es la varilla, el peso, la fuerza del resorte que se está ejerciendo hacia acá. Entonces, a mí me interesa encontrar el brazo de palanca, este es FR, que es la distancia, esta es la línea de acción de la fuerza. La distancia que une a la línea de acción de la fuerza, siendo perpendicular a ella, que hay 90 grados, con el eje de rotación. Entonces observen que aquí tenemos el brazo de palanca. ¿Lo ven? Esa distancia que está ahí, este sería el brazo de palanca. Y entonces lo que vamos a hacer es usar este ángulo, que es este mismo, miren. Este ángulo de aquí, no es el mismo. A ver. Ese ángulo en realidad que voy a usar es el ángulo, voy a usar el mismo ángulo porque si no me voy a meter en problemas. O sea que el ángulo que yo voy a utilizar es este de aquí. Es el mismo ángulo teta. ¿Ven? Este es el ángulo teta. Entonces, con respecto al ángulo teta, es evidente que ese brazo de palanca es igual a la hipotenusa, que es L medios, multiplicado por el coseno del ángulo teta. ¿Lo ven? Es adyacente al ángulo. Entonces, sustituimos todo acá. Ya tenemos todos los ingredientes, los sustituimos en la ecuación semilla. ¿Y qué nos queda? Lo voy a copiar la ecuación, la sumatoria de los torques de acción alrededor de O.
son iguales al negativo del momento de inercia respecto de O por la aceleración angular respecto de O. Es decir, solo nos queda un torque, K por X, entre 2 por L por el coseno de teta. ¿Verdad? Igual al momento de inercia, que es menos 1 sobre 12 por ml cuadrado. ¿Lo ven? 1 sobre 12 por ml cuadrado, que multiplica a la segunda derivada del ángulo respecto del tiempo. Hay dos cambios que hay que hacer. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los cambios que deberíamos hacer antes de declarar que tenemos la ecuación dinámica completa? ¿Qué nos haría falta? ¿Qué nos hace falta? Aló, aló. El R, creo. El R, ¿cuál R? ¿Cuál R? No. Faltan dos cosas antes de continuar. Una de ellas las voy a decir. Una de ellas es tomar en cuenta lo que el problema dice. Dice, la varilla se desplaza a un ángulo pequeño. ¿Verdad? ¿Qué significa si ese ángulo tiende a 0? ¿Qué va a pasar con coseno de teta? Si ese ángulo tiende a 0. ¿Qué ocurre con el coseno de teta? Es 1. 1. Es 1. Exacto. Entonces, en el límite, ¿verdad? Cuando teta tiende a 0, de coseno de teta es igual a 1. Ya tenemos lo primero. ¿Qué otra cosa nos haría falta? ¿Cuántas variables tienen ahí? Observen la ecuación. Eliminando ese coseno de teta, ¿cuántas variables nos quedan? 3. 3. ¿Cuáles son las variables? K, L y M. Pero K es una constante. L es una constante y M también. ¿Qué es lo que nos queda de variable? Variable. Teta y... ¿cuál es la otra variable? X. Miren, X es una variable. Cuando usted cambia el ángulo, mire, también cambia X, que disminuye. Si el ángulo disminuye, el ángulo X disminuye. Entonces, estas dos variables no pueden quedar. Tiene que quedar teta. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para ser estrictos, observen, voy a hacer otro triángulo y lo voy a hacer aquí. Fíjense bien. A ver, sí. Para ser estrictos, observen, voy a tomar aquí O. Aquí tengo la varilla. Esta distancia es L medios. Aquí tengo la línea de equilibrio. Y aquí tengo a X. Esta es X. Y el ángulo que tengo de referencia es este. ¿Verdad? Entonces noten que en términos del ángulo y de la hipotenusa, que es L medios, X es igual a la hipotenusa. A ver, es la hipotenusa ¿por qué? Seno de teta, ¿verdad? Por el seno de teta. ¿Verdad? Voy a borrar esto para que lo veamos de una sola vez. Todas para que veamos, visualicemos la ecuación como nos queda.
Nos queda así. Te voy a sustituir todo allí en la ecuación. Entonces vamos a poner acá sustituyendo en la ecuación esa. Vamos a poner en la ecuación 1, que es esta ecuación de acá. Aquí. Sustituyendo en la ecuación 1, perdón. Entonces nos queda lo siguiente. K por X, que es igual a L seno de teta dividido por 2. Ya solo tenemos una variable. Por L, entonces nos va a quedar un L cuadrado, ¿verdad? Por coseno de teta. Así nos queda. Por coseno de teta. Esto es igual a 1 entre 12 por M L cuadrado por la segunda derivada de teta respecto del tiempo. Entonces vamos a empezar a cancelar aquí cosas. En primer lugar se va el L cuadrado, ¿verdad? Este 2 queda como 6. Y ahora sí, vamos a igualar esta ecuación. Vamos a tomar en cuenta esto. ¿Qué sucede con seno de teta? Si teta tiende a 0, que es lo que ellos nos están sugiriendo, esto significa que el coseno de teta tiende a 1 y el seno de teta tiende a teta. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos queda como K por teta. ¿Ven? K por teta. Dividido por la masa. Miren. Y esto es igual, y aquí hay un negativo que me comí. Este negativo de aquí, aquí. Y esto es igual a menos, teta queda como, seno de teta queda como teta, coseno de teta queda como 1. Esto es igual a la segunda, queda este 6 multiplicando acá, igual a menos la segunda derivada de teta respecto de t. Que finalmente nos queda la ecuación ya dinámica, igualándola a 0 como segunda derivada de teta respecto de t más 6k sobre m por teta igual 0. ¿Verdad? Evidentemente que esa es una ecuación de un oscilador para ángulos pequeños y que entonces omega sub 0 es la raíz cuadrada de 6k sobre m. Ahí lo tienen. ¿Ven? Es la raíz cuadrada de 6k sobre m. Entonces demuestre que se mueve, demuestre si, obviamente, si el ángulo es pequeño, ¿verdad? Si teta tiende a 0, no se les olvide. Aquí lo dice. La variedad se desplaza a un ángulo pequeño. Demuestre que se mueve en movimiento armónico simple y calcule su periodo. Entonces el periodo lo va a calcular usted de esta expresión, de 2pi dividido sobre el periodo. Lo despejamos de ahí. Ahí tendríamos la expresión. ¿Preguntas? ¿Les quedó claro ese análisis? ¿Aló, aló? Todo claro. Vamos a ver, aquí estaba resuelto. A ver si llegamos al mismo resultado. Ah, bueno, el periodo. Pero aquí me da 3. ¿Por qué? ¿De dónde salió ese 4? Espérenme. Es que el medio leak no lo No lo elevé al sumó. cuadrado, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? ¿En qué par? Eh, Ajá, dígame, sí. Cuando despejó para X, el un medio de X no lo sumó con el un medio que tenía el K al otro lado. Entonces quedaría K por L al Aquí. cuadrado Le da un cuarto. entre 4. Exactamente, ahí está, eso es. Déjame ver si me deja borrar esto aquí para que lo corrijamos allí. Sí, ahí me faltó eso. Voy a borrar este 2. Eso está bien. Entonces voy a borrar aquí. Y aquí nos va a quedar 3. ¿Verdad? Exacto. Entonces, ¿qué nos quedaría? Correcto. Entonces nos quedaría efectivamente un medio
por el otro medio que estaba aquí es 1/4. Y entonces aquí nos quedaría 1/3, ¿verdad? Se cancela este 4 y lo que nos queda aquí es un 3. Nos queda así entonces. 3K. ¿Verdad? Es correcto. Y entonces nos quedaría este resultado. Ahí está. 3K sobre M. Y entonces el periodo se despeja y nos queda 2pi por la raíz de M sobre 3K. Veamos el siguiente problema. Este es parecido. Solo que para obtener el momento de inercia de este va a haber que trabajar un poquito. Y ya ayer hicimos un problema parecido, ¿verdad? Pero fíjense que esto no coincide. Esto no coincide con el enunciado. Dice aquí que tenemos un péndulo de longitud M, pero es un péndulo físico, ¿verdad? Fíjense bien, un péndulo de longitud L y masa M. Un resorte de constante de fuerza K conectado L a una distancia H por debajo de un punto de suspensión, como muestra la figura. Entonces aquí lo que no nos han dicho, este problema no está bien redactado, es lo siguiente. Que esta es una varilla rígida, pero que tiene masa despreciable, esta varilla de acá. Eso no nos lo han dicho. Y entonces la masa se refiere a este objeto. Y otra cosa que tampoco nos dicen que tenemos que suponer, y es que esta masa la vamos a tener que suponer una masa puntual, porque aquí no dice que se trate de una esfera. ¿Lo ven? Esas cosas hay que suponerlas, o si quieren, habría que escribirlo ahí. ¿Les queda claro? ¿Aló? O sea, esta es una varilla rígida, pero se supone que es tan liviana que uno puede obviar la masa. Eso no lo dice el problema. Y entonces, de nuevo vamos a tener un objeto que va a estar oscilando alrededor de este punto que tenemos aquí. Este sería nuestro O. Va a estar oscilando con un giro puro. Y entonces volvemos a aplicar la misma ecuación. La sumatoria de torque de acción alrededor de ese punto O igualado al negativo del momento de inercia de ese objeto respecto de O por la aceleración angular respecto de O. De nuevo, alfa, ¿dónde? Voy a poner acá, ¿dónde? Alfa va a ser la segunda derivada de ese ángulo que está ahí evidenciado de teta, ¿verdad? Va a ser la segunda derivada de teta respecto de t cuadrado del tiempo. Y sub 0, ojo, va a venir a ser, fíjense bien, si esta varilla es rígida, pero la masa es muy, muy, muy pequeña, de tal manera que yo puedo suponer que sea 0, entonces este problema se convierte, y esta partícula, y este objeto yo lo tengo que ver como una partícula, no una esfera, porque si no me tendrían que dar el radio. Entonces yo lo tendré que visualizar como una partícula que está oscilando así, a una distancia que es igual a L. Quiere decir que esto va a ser igual a ml cuadrado, ¿se acuerdan? Que fue la primera definición que utilizamos para hacer momento de inercia. Cuando usted tiene una partícula puntual, y esa es masa mayúscula, cuando usted tiene una partícula puntual que gira en un radio R, u oscila en un radio R, su momento de inercia es la masa de la partícula por el cuadrado del radio. Entonces ya tenemos I sub 0 y alfa. Estas no las van a encontrar en la tabla. Deben conocerlas ustedes. Miren, en la tabla no aparece eso. Entonces ustedes deben agregar a esta el de una partícula puntual, que es m por r cuadrado, que gira respecto de en un eje circular, en una trayectoria circular. Bien, de nuevo nos haría falta analizar las fuerzas. Entonces voy a hacer una copia de esto para que analicemos las fuerzas.
con detalle. Entonces vamos a tomar esta. Ingeniero, ¿de dónde me había dicho que había salido el negativo? ¿Cómo dice? ¿Aló, aló? El negativo. El Me perdí. negativo todavía no. El negativo es cuando ya sustituyamos. Por ahora, No, sí, pero, o sea, ¿cómo concluimos que esa ya que, está dado ese negativo? que este es negativo, este de aquí. Sí, Ah, porque usted tiene, ese es el concepto de una torque de restitución. Ese es el concepto de torque de restitución. Cuando usted tiene una fuerza de restitución o tiene un torque de restitución, la fuerza y el torque siempre van a actuar de tal manera que traten de volver al cuerpo a su posición de equilibrio, que debería ser esta. En este caso la posición de equilibrio es esta. Si usted lo deflecta un ángulo θ y lo suelta, ¿para dónde se mueve? Se mueve para acá. Pero como tiene una energía y esa energía no se disipa, entonces la energía lo lleva a moverse al otro extremo y va a estar oscilando siempre tratando de volver a la masa a su posición de equilibrio. En este caso es un torque porque es un cuerpo sólido. Entonces ese negativo se incluye por eso. Y de eso la ventaja que tiene, les había dicho, es que uno no se complica sobre el signo del torque. Por eso no lo usamos, no lo hemos usado por eso, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso? ¿Aló? 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 sí, ingeniero, ya. Entonces vamos a hacer aquí, en la parte donde está deflectada la masa, ¿qué fuerzas actúan sobre ella? Entonces tenemos el peso, mg, y aquí, en este punto, tenemos la fuerza del resorte, K por X. Obviamente que aquí tendríamos aquellas dos reacciones, la reacción vertical y la reacción horizontal. Pero sus torques, ya vieron, se van a anular, ¿verdad? Pero para escribir todas las fuerzas ahí las tenemos. En ausencia de fricción con el aire, esas son las únicas fuerzas que actúan. Entonces vean que los torques, perdón, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué lo hice? Entonces vean que los torques, debidos a la reacción vertical, se anula junto con el torque de la reacción horizontal. Esos son cero. Nos quedan dos torques. Entonces fíjense bien. Y observen una cosa interesante. Los dos torques actúan en el mismo sentido. Si se fijan, así como se encuentra esto aquí, y eso ocurriría a la inversa si lo enviamos al otro lado. Observen, olvídese del peso. Borremos el peso. Observe qué ocurre. Si yo no tomo en cuenta el peso, ¿para dónde giraría esta masa? ¿En el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj? ¿Qué me dicen? ¿Para dónde se movería la masa? ¿Aló, aló? Si usted tiene esta masa desplazada y el resorte aquí unido, y usted jala la masa para acá y la suelta, ¿para dónde se va a mover la masa? ¿A favor de las manecillas del reloj o en contra? A favor. A ver, fíjese bien. Yo vengo, jalo la masa y la suelto desde esta posición. La suelto. El resorte está en contra, ¿verdad? Se va a mover para acá. ¿De acuerdo? O sea que el torque haría que la masa se moviese para acá. Ahora, fíjense bien. Ahora olvidémonos de el resorte y miremos qué es lo que le hace el peso. Ahora analicemos lo que el peso le hace. El peso actúa así. Si usted jala, quita el resorte, olvídese del resorte. Usted mueve este péndulo y lo suelta, ¿para dónde se va a mover? Por efectos del peso. ¿A favor de las manecillas del reloj o en contra?
Aló, 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 aló. Imaginariamente, tome esta masa desde aquí, jálela hasta acá, sin resorte, olvídese del resorte, y lo suelta. ¿Cómo va a girar esa masa? ¿A favor de las manecillas del reloj? O sea, hacia En acá, contra. en contra. Y si se fijan, tienen ambos la misma dirección y producen, por lo tanto, los dos tendrían el mismo signo. Entonces los vamos a sumar los torques. ¿Ok? Los dos van a producir torques que producen el mismo efecto sobre la masa. La hacen girar en el mismo sentido, simultáneamente. Entonces no vamos a tener ningún problema en sumarlos. Entonces vamos a calcular el torque de los dos. Empecemos con el torque debido al resorte. Aquí tengo, lo voy a deflectar por acá, así. Aquí está la partícula. El torque se aplica, perdón, el resorte, perdón, está ejerciéndose aquí, ¿ve? Aquí tengo el eje de rotación, O. Y entonces tenemos la fuerza del resorte que viene así. Este es K por X. Voy a extender la línea de acción de la fuerza. ¿Ok? Y ahora voy a buscar el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? Es la distancia que une a la línea de acción de la fuerza con el eje de rotación. Entonces observen que sería hiperpendicular a esta línea, sería esta distancia de acá, miren. Aquí hay 90 grados. Y esta distancia de aquí a acá es h. Esta es h. Y el ángulo θ que estamos considerando es este. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el brazo de palanca? ¿Qué me dicen? Aquí tenemos la fuerza, la voy a extender más para que lo puedan visualizar. Este es K por X. Yo quiero esta distancia de acá. El brazo de palanca de K le voy a llamar, del resorte. ¿Cómo lo expresarían en términos del ángulo y de H? Ese brazo de palanca. Aló, aló, aló. Vean esa geometría, este triángulo de aquí, ¿ve? Tienen hipotenusa H, ángulo θ. Quiero este lado de acá. ¿Seno o coseno? Coseno. Coseno porque es adyacente. Entonces va a ser la hipotenusa por el coseno de θ. Muy bien, ya tenemos entonces el brazo de palanca del resorte. Hagamos otro pichinguito para encontrar ahora el brazo de palanca del peso. Entonces aquí tenemos la barra sin masa. Aquí tenemos a la masa M. Por aquí se encuentra O. ¿Verdad? Toda esta distancia es L. Y por acá tengo el ángulo. Lo vamos a dibujar hasta acá. Aquí tengo el ángulo θ. Y entonces el peso, ¿dónde se aplica? El peso se aplica aquí. El peso se aplica justo en la masa. Porque es el peso de la masa. Recuerden que la varilla no tiene masa. Entonces voy a extender la línea de acción de la fuerza. Aquí extiendo esta línea. ¿Ven? Y el brazo de palanca observarán que es esta distancia. Es la distancia que separa a la línea de acción de la fuerza, la voy a llamar BM, del eje de rotación. Este es el eje de rotación, pero que forma 90 grados con la línea de acción de la fuerza. Y entonces el ángulo es este. Y esta distancia de acá es L. ¿Verdad? Déjenme dibujarlo del otro lado. La hipotenusa ahí es L. ¿A qué sería igual ese brazo de palanca? BM. A ver. Seno. L seno de θ, es correcto. Miren, está enfrente, es opuesto al ángulo. Es L por el seno de θ. Muy bien.
ya tenemos los dos brazos de palanca. Entonces, construyamos la ecuación. Miren, esto es un rompecabezas, esto es una cosa linda de trabajar. Fíjense, vamos a sustituir en la ecuación. Fíjense bien todo, cómo se va armando acá. Entonces tenemos sumatoria de torques de acción, que no los hemos armado, no los he hecho los torques de acción, yo los vamos a hacer. Igual al negativo del momento de inercia respecto de O por la aceleración angular alfa. Hallemos los torques. ¿Cuál es el torque de esta fuerza? Del peso primero, permítanme. El torque del peso es igual, de acuerdo a la definición que vamos a reescribir aquí, estamos haciendo torques de acción de esta manera, más menos la fuerza de acción por su brazo de palanca correspondiente. Y acuérdense que este por ahora no lo necesitamos, ¿verdad? Porque ya hemos dicho que se considera en este negativo. Entonces, ¿a qué cosa es igual el torque? Los torques que quedan, el torque del peso, lo voy a llamar, el torque de K, lo voy a llamar el torque del resorte. Pues es igual a la fuerza, K por X, por su brazo de palanca, por H coseno de teta. ¿Ven? De una buena vez, observen que X, aquí lo podemos descubrir, miren, X es esta distancia. Es la distancia que el resorte se estira cuando esta masa se desplaza a un cierto ángulo teta. Y entonces notarán ustedes que, a ver, ¿qué podemos descubrir aquí? Si esto se mueve hacia allá, a ver, déjenme ver si nos funciona esto. Observen que la tangente de teta, aquí es igual. A ver si funciona esto así. Si no, lo vamos a tener que hacer lineal, no complicarnos mucho. ¿Verdad? Vamos a ver. La tangente de teta es igual al lado opuesto, que es X, entre el lado adyacente, que es H. Vamos a ver si nos funciona así. Y entonces puedo despejar a X. X me quedaría como H tangente de teta. Entonces lo voy a sustituir aquí. Esto me va a quedar como K por H coseno de teta por H, nos va a quedar H cuadrado, tangente de teta. ¿Están de acuerdo? Ahí nos queda el torque producido por el resorte K. Véanlo con calma y díganme si están de acuerdo. X es H, H por H, H cuadrado, coseno de teta y la tangente de teta. Bien, vamos ahora al torque producido por el peso, lo voy a llamar tau M. Aquí es igual al peso por su brazo de palanca, que es L seno de teta. Y ahora lo sumamos. Sustituimos todo. Ahorita vamos a sustituir todo acá. Sumatoria de torque, sumamos estas dos expresiones. K por H cuadrado por coseno de teta por la tangente de teta, ¿verdad? Más mg por L por seno de teta. Igual, no me va a quedar aquí, igual a menos I sub 0, que es ml cuadrado, por la segunda derivada de teta respecto del tiempo. Ahí nos queda, esa es la ecuación dinámica. Y vean que ya está todo en función de teta. Es evidente que esta no es un oscilador armónico simple, ¿de acuerdo? Estarán de acuerdo conmigo. Definitivamente no lo es, porque yo voy a sacar factor común aquí, déjenme ver, no puedo ni siquiera sacar factor común, miren. Esta es una ecuación diferencial complicada. O sea, este oscilador en la realidad, para cualquier ángulo, es un oscilador complicado. Definitivamente anda muy lejos de ser un oscilador armónico, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer pequeñas oscilaciones. Si teta tiende a 0, entonces, ¿qué ocurre? ¿En qué se convierte el coseno de teta? El seno de teta.
y la tangente de teta. ¿Qué me dicen? ¿Cómo los puedo expresar si el ángulo es pequeño? A ver. Coseno sería 1. 1, tangente de teta, seno de teta. 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 ¿Y tangente de teta? Teta. ¿Verdad? Porque ¿a qué es igual tangente de teta? A ver, tangente de teta es igual, dice bien, al coseno sobre el seno. Ah, nos queda inverso de seno, ¿verdad? Nos queda 1 sobre teta. Sí, no, eso es al revés. Ah, no, está bien, ¿verdad? Es coseno sobre seno. Entonces nos queda inverso de teta. Eso no nos va a funcionar, entonces. Creo. Entonces vamos a tener que hacer un pequeño cambio, fíjense bien. Porque nos va a quedar, se nos va a cancelar teta. ¿O no? No, dejémoslo así. Vamos a ver si funciona. Entonces nos quedaría esto simplemente como 1 entre teta. No, no va a funcionar. Nos va a quedar una variable inversa de teta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esa aproximación, vamos a usar otra aproximación aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Eso era haciéndolo exacto. Entonces vamos a usar una aproximación. Fíjense bien. La tangente de seno sobre coseno. Ay, seno sobre coseno. En serio. Sí, ¿verdad? Sí, correcto, al revés. Entonces sí no hay problema. Vamos a ver si nos funciona. Entonces nos quedamos, sí, seno sobre coseno. Nos quedamos con, eso sí, creo que sí nos va a funcionar. Vamos a ver. Si nos queda un teta al cuadrado o algo así, lo vamos a cambiar. Entonces dejémoslo como estaba aquí. Aquí era, ¿qué era? Que tangente de teta, decíamos, era lado opuesto, sí, el lado opuesto, que era X, esto era X, dividido por la hipotenusa que era H. Entonces de aquí X se obtenía que era H cositangente. Y ahora tenemos seno, correcto, de teta sobre coseno. Y esto nos da teta, ¿verdad? Sustituyamos todo eso entonces. Nos quedaría aquí K, H cuadrado. Aquí todo esto tiende a 1, esto tiende a teta, ¿ven? Más mg por L por teta, ¿verdad? Y del otro lado tendríamos menos m por L cuadrado por la segunda derivada de teta. Sí va a funcionar así, con respecto al tiempo al cuadrado. Entonces aquí yo puedo sacar factor común teta. Y entonces la ecuación quedaría así, la voy a escribir acá. K por H cuadrado más mg por L dividido de una sola vez entre ml cuadrado, ¿verdad? Por teta, igual nos va a quedar a menos la segunda derivada de teta respecto al tiempo. Y ahí ya solo nos falta igualar a 0 y entonces la ecuación dinámica quedaría así. Ya la vamos a comparar con lo que estaba ahí de respuesta. Segunda derivada de teta respecto del tiempo más, y aquí viene el omega sub 0, que sería, vean que este es más complicado, K por H cuadrado más mg por L dividido entre ml cuadrado multiplicado por teta igual a 0. Entonces es evidente que omega sub 0 es igual a la raíz de eso. Eso que tenemos ahí. Va a ser K H cuadrado más mg por L dividido por ml cuadrado. Y entonces esto usted lo va a igualar con 2pi por F0. Y va a calcular F0. Vamos a ver la respuesta que estaban aquí. A ver si nos coincide. No es ser el otro, ¿verdad? Aquí está. Vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. Sí, se hizo de la misma manera. Miren, con la tangente. Aquí tenemos la tangente.
Déjeme ver, aquí está sustituido, aquí está, es correcto, nos dio lo mismo, ¿ves? KMG por L, K por H cuadrado sobre ML cuadrado, ahí está, ¿ven? Y entonces, esta es la expresión que quedaría para T sub 0, es 2pi por el inverso de esto. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Vieron? Es evidente, miren, que no es un oscilador armónico simple, porque sale todo complicado. En realidad esto, ahí cancelé el coseno antes, pero es más complicada la expresión. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Aló? No. No, bueno, entonces vamos a hacer, nos queda espacio para analizar el rodamiento. Sí, tenemos media hora todavía. Tómense, faltan 2 minutos. Tomémonos 2 minutos, tomen un poquito de agua o algo así y después vamos a volver a la última media hora. ¿Ok? Dentro de 2 minutos los veo. ¿Cuánto dura cada clase? Perdón, perdón. ¿Cuánto dura cada clase? Dura 1 hora, pero acuérdense que es que yo no les di clase el martes, creo. Entonces se las estoy reponiendo. Pero si tienen alguna otra clase pueden retirarse y de todas maneras yo les voy a subir el video, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, cheque. Yo vuelvo en 2 minutos. Clic, una cosa. Dígame. ¿Sí? ¿Qué tan viable sería que pudiera extender la tarea para el sábado o el domingo? No hay problema. Lo resolvemos al venir. En 2 minutos. Bien, ya estamos aquí de nuevo. Pasaron 2 minutos. Entonces, fíjense bien. Voy a... no, sigan ahí. Denme un minuto más. Voy a cambiar algunas cosas aquí. Permítanme. Sigan. Espérenme todavía un ratito. Mm. Mm.
Bien, ahora ya estamos listos. Vamos a ver. Estaba buscando una imagen que fuera más adecuada para esto de rodamiento. Entonces, fíjense bien, vamos a comenzar con esto. ¿Ya están ahí? ¿Aló, aló? Sí, aquí estamos. Ok, entonces solo déjenme... Ok. Fíjense bien. Vamos a ver, a recordar brevemente en qué consiste el rodamiento y a desarrollar una pequeña ecuacióncita que nos va a ser de mucha utilidad. Aquí tenemos lo que pudiera ser una esfera o un cilindro o un disco, ¿verdad? En el punto A, ese disco, esfera o cilindro, hace contacto con el piso, aquí. Vamos a suponer, para que exista rodamiento, la única forma es que haya fricción estática. De tal manera que, fíjense bien, cuando la rueda viene hacia acá, empuja al piso para acá. Entonces el piso reacciona con una fuerza de fricción estática, que recordarán ustedes que el coeficiente de fricción estático es siempre mayor que el cinético. Y se produce aquí una fuerza de fricción estática que detiene a la masa y por lo tanto este punto no se mueve y la masa puede girar en este sentido, ¿verdad? Y entonces vamos a tener a la masa desplazándose en este sentido. Si uno visualiza el centro de masa, que está justo en el centro del cilindro o en el centro de la esfera o del cuerpo, entonces uno visualizaría que este punto se mueve a medida que esta masa se desplaza, se mueve a una velocidad v, que es esta velocidad que aparece aquí. ¿Ok? Mientras que la masa está girando con una velocidad angular omega. Entonces hay una relación entre esa velocidad y esa velocidad de giro, que usted ya la hemos visto antes, ¿se acuerdan? Las voy a escribir esas tres ecuaciones. La distancia que recorre la masa, que es un sector de circunferencia que vendría a ser esta, digamos que se mueve desde el punto, se desplaza aquí, imaginémonos que este es el punto D ahora, y el punto A está aquí. O sea, esa masa se desplazó. Y aquí tendríamos el punto D, ¿verdad? Imaginémonos que eso ocurre así. Entonces esta masa, aquí estaría, ¿ve? Más bien. Bueno, esta masa se desplazó esta distancia que ustedes notarán que es un sector de circunferencia. Entonces, esta distancia, que es una distancia lineal, no dije recta, sino lineal, se relaciona con el ángulo que giró, que es este ángulo teta de aquí. Aquí hay un ángulo teta involucrado. Es igual a R por teta. De si yo derivo a esta distancia lineal, obtengo justamente la velocidad a la que se desplaza esto linealmente. ¿Verdad? Esto es la velocidad del centro de masa. Es igual a R por la velocidad a la que la masa gira. Y si derivo esto de nuevo, obtengo la aceleración con la que la masa se traslada. Es la aceleración del centro de masa si es que hubiese aceleración. Porque pudiera ser que esa cosa estuviese moviéndose su centro de masa a velocidad constante. Pero bueno, esto que sería igual a R por alfa. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que ese cilindro, lo que sea, cuerpo, esfera, lo que sea, tiene una masa m. Si a mí me piden que calcule la energía de ese cuerpo, entonces yo tengo que suponer dos energías. Una es la energía de traslación, que sería igual a un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, ¿verdad? Pero también tiene energía de rotación, miren, también tiene energía de rotación. Entonces yo tengo que tomar la energía de rotación, que sería igual a un medio del momento de inercia con respecto a este punto, que es el centro de masa, CM le voy a llamar, por la velocidad angular al cuadrado. Entonces voy a tener la energía total, es la suma de esas dos. La energía total es total del sistema, energía mecánica,
es la suma de la energía cinética, 1/2 de mv cuadrado, más 1/2 del momento de inercia por omega cuadrado, ¿verdad? Pero voy a hacer una cosa. Voy a sustituir a la velocidad de traslación por R por omega. Miren, voy a hacer eso. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la energía mecánica es igual a 1/2 de m por R al cuadrado, bueno, por R por omega al cuadrado, más 1/2 ICM de omega cuadrado. Y esto entonces va a resultar ser igual a 1/2 de la masa por R cuadrado por omega cuadrado más 1/2 del centro de masa del momento de inercia respecto al centro de masa por omega cuadrado. Y entonces voy a sacar factor común. Fíjense bien, vean lo que queda y presten mucha atención. 1/2, ¿verdad? ¿Qué me queda aquí adentro? Lo voy a ordenar así para que lo visualicen inmediatamente. ICM. ¿Y después qué me queda? MR cuadrado por omega cuadrado. ¿Qué queda aquí? ¿Esto que está aquí qué es? A ver, tranquilos, díganme qué es eso que quedó ahí entre el paréntesis. ¿Qué visualizan ahí en el paréntesis? ¿Qué es ICM más MR cuadrado? Bueno, vamos a ver. Vamos a suponer que es una rueda, que es un disco. Lo voy a dibujar, va a tratar de dibujar de lado. Tienen este disco así. Así. Voy a hacer una vista lateral de eso. Así. Y aquí está el piso. ¿Verdad? Entonces, si yo calculo el momento de inercia respecto al centro de masa, que es este, voy a obtener ICM. ¿De acuerdo? Y si yo quisiera calcular el momento de inercia respecto a este punto donde está haciendo contacto con el piso que le he llamado A, entonces yo buscaría el momento de inercia respecto de este punto que es IA. Y estos dos ejes son paralelos. ¿Y están separados cuánto? ¿Qué distancia los separa? ¿Qué distancia es esta? R. R. Y esto tiene masa M. ¿A qué sería igual el momento de inercia de acuerdo al teorema de ejes paralelos? A IA sería igual al ICM Más más MR. la masa del cuerpo por R cuadrado. Quiere decir que lo que está aquí, esto que está aquí es el momento de inercia respecto del punto donde el cuerpo hace contacto con el piso. Y eso es lo que se recomienda usar. Cuando usted tiene rodamiento, no se le olvide, esto es válido para rodamiento, el cuerpo simultáneamente gira y se traslada. Cuando usted tiene rodamiento, entonces usted puede hacer esto más sencillo. En lugar de hacer todo este análisis del momento de inercia respecto al centro de masa y no sé qué, usted simplemente asume que ese cuerpo está girando respecto del punto donde hace contacto con el piso. Y entonces usted lo que va a hacer es calcular el momento de inercia respecto de ese punto. Esa es la teoría que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo es de los más difíciles. El libro lo tiene planteado como ejercicio práctico. Lo tiene al final del capítulo que estamos estudiando. Y aparece solo ejercicio práctico, no está resuelto.
pero los guía más o menos, les da una idea de qué hacer. Entonces, este ejercicio corresponde a 2 cilindros que se encuentran sobre una superficie que debería ser una superficie, no lo copié, fíjense, debería haber copiado esto. Voy a mostrarles el enunciado, no sé por qué no lo copié, aquí lo debería tener, permítanme, para que vean el enunciado. Está al final de este capítulo de movimiento periódico, está aquí, miren, aquí está, miren, ejercicio práctico, no está resuelto, pero más o menos les da una idea de lo que se debe ir haciendo. Entonces nosotros lo vamos a hacer ahorita, entonces voy a copiar el enunciado. Yo creo que es que lo borré después. Entonces dice lo siguiente. Licenciado, esa Sí. diapositiva usted nos la va a subir al campus. Sí, sí, hoy le subo este. Ok, gracias. Ok. Entonces vamos a hacer este problema. Y Dígame. puede retroceder la diapositiva para copiar lo último, por favor. Sí, sí, sí. Ahí está. Me avisa cuando haya copiado. Ya, gracias. Cheque. Ok, entonces vámonos. Vamos a terminar de copiar el enunciado aquí. Aquí. Ahí está. Entonces le vamos a poner, bueno, es un ejercicio más. Después le ponemos rótulo, no importa. Voy a hacer 2 copias de esto para tener libertad de hacer análisis separados. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos este ejercicio. Fíjense bien. Hay 2 cilindros sólidos, uniformes, de radio R y de masa total M. Los 2 tienen masa total M. Entonces, quiere decir, fíjense que están unidos por esta barra que se ve aquí, tenue, un poco tenue, ¿verdad? Están unidos mediante una varilla corta y ligera. ¿Qué quiere decir ligera? Que al igual que el problema recién que acabamos de resolver, el de la masa, el de la varilla esa que sostenía a una masa, tiene una masa que la vamos a despreciar. Entonces, significa que el momento de inercia respecto del centro de masa, voy a tratar de dibujar el centro, este es el eje que pasa por el centro de masa, ¿ven? ICM va a ser igual a un medio de mr cuadrado. ¿Por qué digo esto? Porque la tabla lo dice. Vean la tabla. Aquí está, miren, es este cilindro de acá, aquí está, es este de acá, ¿verdad? Un medio de mr cuadrado. Entonces, pero yo quiero proyectar esto, como hemos visto con la teoría de rodamiento, hasta el punto donde hace contacto con el piso. Entonces yo en realidad quiero este eje de rotación, el que pasa por acá, ¿verdad? Y es evidente que están separados una distancia igual a R. Este es el que me interesa. Y P le voy a llamar. Le voy a llamar P al punto donde hace contacto aquí. Este punto de acá. Que no es un punto, es una línea, ¿verdad? Va a ser igual a ICM, un medio de mr cuadrado, más la masa por la distancia que separa las dos al cuadrado, nos daría esto 3 medios de mr cuadrado. Ahí ya tenemos IP. El I que vamos a utilizar. Muy bien. Es evidente que esto experimenta rodamiento, pero si hay rodamiento, hay giro. Entonces significa que de nuevo vamos a utilizar esta ecuación para hacer la deducción de la ecuación dinámica. La sumatoria de torques de acción alrededor de P, ese es un eje de rotación, que es esa línea que está ahí, va a ser igual al negativo de I respecto de P por la aceleración angular respecto de P.
Evidentemente que la aceleración angular, escribámoslo aquí, es igual a la segunda derivada de un ángulo que lo podemos visualizar acá. Cuando esto gira, oscila, este ángulo cambia. Llamémoslo teta si quieren. Este ángulo cambia. ¿Ven? Esto oscila hacia adelante y hacia atrás. Por efecto de un resorte que lo jala, después lo mueve para adelante, para atrás, lo jala, etc. Y entonces esto va a ser la segunda derivada de ese ángulo teta respecto del tiempo. Ya tenemos ahí P y alfa, solo nos hace falta considerar los torques. Entonces, para eso, hagamos una vista lateral, para que identifiquemos los torques. Fíjense bien, aquí voy a dibujar el cilindro en una vista frontal. Aquí tenemos el centro. Y aquí está P. Ahí está P. ¿Qué fuerzas actúan? Bueno, entonces, primero, el peso. ¿Dónde se concentra el peso? En el centro del cilindro. A lo largo de esa línea. Miren aquí. Miren que pasa por el centro de rotación. Acuérdense que estamos haciendo torques alrededor de P, porque el rodamiento eso es lo que nos manda. No es obligatorio, pero es conveniente hacerlo. Es más fácil respecto de P. Entonces el torque de este se va a anular. ¿Qué otra fuerza actúa? La normal. ¿Pero dónde se forma la normal? En el punto de contacto y es perpendicular a la superficie. Entonces observen que la normal va a venir así. Miren. Y la normal también va a tener un torque que pasa por el eje de rotación, por P. Va a ser 0. ¿Qué otra fuerza actúa? Pues habíamos visto en rodamiento que si esto está girando para acá, aparece una fuerza de fricción estática así, que también tiene un torque de acción 0 porque pasa por el punto P. ¿Ven? ¿Qué nos queda? Aquí se ejerce la fuerza del resorte, que yo la voy a visualizar en una vista lateral, la voy a visualizar así. Y es la única que nos queda, K por X. Esa es la única que queda. Entonces los torques, en conclusión, podemos decir que el torque debido a la normal, el torque debido al peso y el torque debido a la fuerza de fricción son 0. ¿Y cuál es el único torque que nos queda? El torque debido a la fuerza del resorte, que lo voy a llamar tau K. ¿Y a qué es igual? A la fuerza del resorte por su brazo de palanca. A ver, rápidamente, ¿cuál es el brazo de palanca de esa fuerza del resorte? ¿Cuál sería el brazo de palanca? ¿Qué distancia separa a la línea de acción de la fuerza de P? Perpendicular a la línea de acción. O sea, la que se retiraron todos. ¿Aló? ¿Está alguien ahí? ¿Me dejaron solo aquí? No hay 16. A ver. ¿Cuánto me dijo? Casi no le escuché. ¿Qué distancia separa esta línea de acción de este punto P, perpendicular a la línea de acción? R. R. Ahí está. Ahí está, miren. Ese es el brazo de palanca. El signo no me va a interesar, acuérdense. Ya tenemos entonces todo, solo armémoslo. Entonces vamos a sustituir todo acá. Sustituyendo. Estamos buscando la ecuación dinámica. Entonces tendríamos sumatorio de torque, solo queda este. Voy a copiar la ecuación acá. Sumatoria de torques de acción alrededor del punto P igual al negativo de I respecto de P por alfa. Solo queda un torque que es K por X por R. Y esto es igual a menos IP, que es 3 medios de MR cuadrado. Y alfa, que es la segunda derivada de teta respecto de T. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Qué nos haría falta para poder avanzar?
Ya para terminar, solo nos falta un par de pasos. ¿Qué nos haría falta en esa ecuación? A ver. ¿Qué le falta a esa ecuación? Falta un paso para completar la ecuación dinámica. ¿Cuál es ese paso? ¿Qué nos falta? Despejamos. No. Antes de despejar, falta algo ahí. ¿Cuántas variables ven? X y X. No podemos dejar a X porque tenemos a X y a teta. Tiene que quedar en función de teta. No se les olvide. Cuando tengan rodamiento o giro, la variable en la que queda, en términos de la que queda la ecuación dinámica, es el ángulo. Entonces, X, ¿cómo la identificamos? Fácil, aquí la podemos visualizar. Fíjense bien. Cuando esto rueda, se desplaza un ángulo teta. Aquí tenemos el radio. Pero, linealmente, lo que vendrá a ser X, ¿cuánto se deforma el resorte? Esta distancia que está aquí, que vendría a ser S. Y por definición, ya lo hemos visto, S es igual a R por teta. Es decir, S en nuestro caso es precisamente X. Entonces ya con eso ya completamos, ya le sustituimos. Quiere decir que esto va a quedar como K por R cuadrado teta. ¿Verdad? Igual a menos 3 medios de la masa por R cuadrado por la segunda derivada de teta con respecto al tiempo. Y se cancela el R cuadrado, no depende del radio. Y ya nos quedó esto. Finalmente nos va a quedar así. Aquí nos va a quedar la ecuación. Voy a escribir así. Finalmente la ecuación dinámica quedaría así. Quedaría así, igualada a 0. Quedaría segunda derivada de teta respecto del tiempo más, aquí nos va a quedar K por 2 sobre 3m. Nos queda así, ¿ven? 2 tercios de K sobre M por teta igual a 0. Evidentemente es un oscilador armónico simple, ¿verdad? Es para cualquier ángulo o un oscilador armónico simple, porque observen que nos queda justo la ecuación de un oscilador. La segunda derivada de la posición, una constante por la posición. No seno, ni tangente, ni coseno, como en los otros problemas. Entonces, de inmediato concluimos que omega sub 0 para este problema, para este oscilador, es 2K sobre 3M. ¿Qué es lo que nos piden? Dice, demuestre que el movimiento del centro de masa de los dos cilindros es armónico simple. Ahí lo acabamos de demostrar. Aquí está. Y encuentre su período. Entonces esto es igual a 2pi entre el período. Y despejamos. Quiere decir que el período es igual a 2pi por el inverso de esto que tenemos allí. Por 3m sobre 2k. Y eso sería el período. ¿Ven? Entonces, ven, ese es un problema de rodamiento. Ya vieron que los problemas de los osciladores que vimos primero son más sencillos, ¿verdad? Los primeros 4 que vimos son mucho más sencillos comparados con estos, ¿verdad? Entonces ahí ya les quedan a ustedes 3. Uno con rodamiento, que ya pueden ver ustedes que lo único que hay que hacer es proyectar el momento de inercia hacia el punto de contacto. Y uno y dos más, que son osciladores que experimentan rotación pura, pero que son diferentes a los que hemos estado estudiando. Ahí tienen entonces ustedes los 3. Este sería ya la última clase que vamos a ver sobre este tema de osciladores armónicos simples. Y estos son los más difíciles que pudieran ustedes tener. Cuando digo los más difíciles, me refiero a que este tipo de problemas. Ahí en el texto
problemas similares a este. Vamos a ver cuáles que les recomiendo que los resuelvan, que los van a resolver con esta técnica que acabamos de ver. Se los muestro, aquí están, fíjense bien, acabamos de resolver ¿verdad? ¿Cuáles otros recomiendo que resuelvan? Fíjense bien, se los voy a marcar. Que son los que aquí tenemos, estos son los que hemos estado resolviendo. Miren, este es fue el que resolvimos. Este también, pero este es sencillo. Este no es muy complicado. Pues fíjense que solo hay ese. Entonces voy a hacer una cosa. Si es que no lo he hecho ya, a compartirles una guía de este tipo de problemas para que ustedes puedan tener más problemas a resolver. Creo que ya se las compartí. Si no, lo voy a hacer más tardecito. Entonces ven, este es el último tema que vamos a hacer a partir del lunes. Vamos a trabajar con el concepto de onda. Onda. Con la definición de onda, terminando la semana, vamos a estar terminando los temas relacionados con ondas. Me dijeron algo sobre una tarea, ¿verdad? ¿Cuál tarea es? ¿Qué me dijo, joven? No sé si está por ahí su compañero que nos pidió que hacer un cambio de hora, de día. La tarea del viernes. Eso es esta de acá es, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a cambiar esa tarea. ¿Dónde está eso? Aquí. Es esta, ¿verdad? Resolver la guía de problemas. Vamos a cambiarla. Ahorita la tienen para el 4, que eso es mañana, ¿verdad? Sí. ¿Y la quieren para el lunes? ¿Está bien? Ok, lunes entonces a las 12. Perfecto. Muy bien. Mañana tienen prueba, ¿verdad? Tienen una El prueba. control de lectura. El control de lectura. Vamos a ver a qué horas está. No se les olvide. No se les voy a olvidar. El control de lectura. Está de 2 a 5. Exactamente. No se les olvide. Entre 2 y 5 de la tarde tienen media hora para poder resolver. 30 minutos para poder resolver entre las 2 y las 5 de la tarde. Entonces el lunes espero ya poderles compartir los resultados de esta prueba. El lunes. Entonces los dejo aquí, jóvenes. Feliz fin de semana. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes y suerte con su prueba de mañana. Ya les voy a compartir la clase y la presentación esa donde están estos problemas que resolvimos. ¿Ok? Buenas tardes, Lick. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Ok, cheque. Hasta luego. Cuídense.